Aldo Nati. Bueno, ante todo, muchísimas gracias a la Fundación por el espacio, por la presentación, a todos y a todas las que están compartiendo este día miércoles, en este horario precisamente, que estén mostrando interés por la filosofía y sobre todo por este autor, este pensador tan complejo como es Immanuel Kant. El título de la charla de hoy, de luego lo que será también el ciclo del curso sobre Kant, va a ser qué es el genio, cuál es la función, el rol del genio en la obra de Kant, pero lo que vamos a tener en cuenta y lo que vamos a ir desarrollando y trabajando van a ser aquellas influencias que ha tenido el pensamiento de Kant. Digamos que hablar del genio no es hablar únicamente de la filosofía, sino sobre todo del arte, del artista, de obras de arte en particular, y sobre todo después de lo que refiere o lo que va a referir al campo, al ámbito de la estética, y a su vez también ciertas influencias que van ligándose de lo estético hacia lo moral, hacia lo ético. Entonces hay todo un mundo de ideas, de pensamientos, de objetos que se van a ir relacionando en torno a la naturaleza, en torno al arte, en torno a la figura del genio, que van a confluir en Kant. No es que Kant va a ser quien inicia todas estas ideas de pensamiento, y a su vez Kant va a ser el motor que va a abrir las puertas a todo un círculo de discusiones que tiene que ver con el romanticismo, y sobre todo también antes del romanticismo, del primer romanticismo, el romanticismo tardío, también a todo lo que refiere al Sturm und Drang, a pensadores como Herder, Goethe, y después va a trascender la problemática, los escritos de Kant, el pensamiento de Kant van a trascender el romanticismo, van a trascender este corriente del Sturm und Drang, de los círculos de Viena y de otros círculos intelectuales, que va a llegar justamente a pensadores como Schopenhauer, como Nietzsche, como Wagner incluso, también al propio Heidegger, y por qué no también estas discusiones en torno a la escuela de Frankfurt y pensadores actuales de corriente italiana, Byung-Chul Han, también, que es otro de los filósofos de renombre, Slavoj Žižek y demás, aparecen todos influenciados en pensar el arte, en pensar la genialidad artística, en pensar la función del filósofo en tanto filósofo artista, y poner en discusión ciencia, poner en discusión arte, y esta mirada, esta relación del ser humano con la naturaleza. Bien, antes de meternos también de lleno en esta pregunta sobre qué es el genio y cuál es la función, el rol del genio en Kant, quisiera darles también algunas palabras alentadoras con respecto a la filosofía de Kant, porque es un pensador muy difícil. Cuesta mucho adentrarse en los libros de Kant y poder, obviamente, rescatar alguna idea, rescatar algún concepto, y obviamente también poder transmitirlo después. Si en algún momento, no sé cuál es la formación de cada uno de ustedes, pero atreverse a enfrentar los textos de Kant, porque obviamente uno ve lo que es la crítica de la razón pura y asusta y empieza a leer y se enfrenta con todos esos conceptos y el lenguaje complejo incluso que tiene la filosofía kantiana.
pero ir de a poco. También algo que vamos a ir hablando a lo largo de las clases del curso tiene que ver con ciertos problemas de traducción, sobre todo en la obra que nos va a ocupar mayoritariamente a nosotros, que tiene que ver con la tercera crítica de Kant, que suele traducirse como crítica del juicio, crítica del discernimiento, crítica de la facultad de juzgar. Hasta hace poco, creo que el mes pasado o este mes, estuve hablando con uno de los traductores de la crítica del juicio, de esta tercera crítica, que es Roberto Aramayo, y justamente, bueno, le consultaba también por todos esos problemas de traducción que implica la obra de Kant, donde uno lee la obra en español y también tiene esta magia y esta genialidad, por decirlo de alguna manera, por nombrarlo de alguna forma, en la cual cada vez que uno va a enfrentarse con obras como estas críticas kantianas, o Hables el Zaratustra de Nietzsche, Ser y Tiempo de Heidegger, o lo que fuera, tienen estas, o alguna novela de Dostoyevsky, o alguna obra importante, uno, según la experiencia de vida que va atravesando y según la experiencia de lecturas previas que tenga también, va a ir comprendiendo o haciendo hincapié en su lectura en determinados puntos que quizás en otro momento le pasaron por alto, le pasaron desapercibido, pero ahora uno va captando. Este movimiento interno que va produciendo la obra misma, que va afectando al lector de determinadas maneras y que parece que tuviera un movimiento interno, es algo que el propio Kant, en su crítica del juicio, en su antropología en sentido pragmático, que también son otras lecciones, va nombrando, va intentando aclarar qué es lo que tienen esas obras que tienen cierta magia, cierto espíritu a hablar, cierto ánimo que producen en el espectador, que van entusiasmando. Esto también, ¿no? Algo que se va a denominar como el movimiento interno de la obra. Pensémoslo también, si se quiere, de esta manera, decir, bueno, muchísima gente se aglomera en un museo como el Louvre y va a ver la Gioconda. Se acercan ahí, uno puede quedar fascinado con el cuadro o quedar decepcionado por decir, bueno, tanto cliché, eh, tanto cosas que se generan en torno a esa obra y uno puede quedar decepcionado finalmente con eso. Bueno, eso Benjamin va a hablar, por ejemplo, del aura de la obra, ese movimiento, ese esplendor que la obra misma va generando. Es como si dijéramos, bueno, no importa si quedaste fascinado o no con respecto a mí, diría la obra, pero viniste a verme. Entonces uno queda atrapado con ese juego, con ese movimiento interno que va generando la propia obra, y es algo que aparece ya en Kant bajo un concepto que tiene que ver con el Geist, que tiene que ver con el espíritu, y al mismo tiempo también lo va abordando después Heidegger, lo va abordando Benjamin, lo van abordando distintos autores, incluso también pensadores del romanticismo, cómo se va generando un entusiasmo en los espectadores. Al mismo tiempo también, algo de lo cual va a hacer referencia es si esta obra, en tanto su función estética, no va a ser meramente la de adornar un lugar, la que cumpla una función meramente de adorno, de entretenimiento, sino que ciertas obras de arte van a cumplir también una función moral, una función política. De hecho, sin ir más lejos, podemos recurrir a un ejemplo, algo que aborda Heidegger en El origen de la obra de arte, uno de los escritos de las lecciones más conocidas también de las obras completas de Heidegger, donde habla de la función del templo griego en la polis. Dice, bueno, lo sagrado de ese templo es que mientras está erigida desde la cima de la polis esa obra de arte,
configura, da sentido, abre juego a el mundo de los ciudadanos de esa polis. Ahora, cuando se sacraliza, en el sentido de la huida del Dios, va a hablar Heidegger, dice, cuando ese templo se sacraliza, toda esa vida cotidiana, toda esa función de la polis va a perder sentido, va a perder ese poder de configuración. Entonces, ese templo ya no cumple una función meramente estética, sino también al mismo tiempo da un sentido, una configuración en la vía moral, en la vía política. Entonces, todas estas cuestiones de estos pensadores posteriores ya tienen o toman su germen a partir del pensamiento de Kant. Así que, bien, esta pregunta de qué es el genio, podríamos hacer incluso, si se quiere, todo un recorrido histórico de aquellos pensadores a lo largo de la historia de la filosofía que se han encargado del genio. Podemos nombrar, como para tener una cierta noción general, decir, bueno, ya Heráclito y Parménides hablan en griego de la palabra daimon, ¿no? Aquel camino de la verdad a la cual llega ese carro guiado por la diosa, esa voz, ¿no? Esa diosa, esa guía, es un daimon. También en Heráclito, esta cuestión de escuchar no a él, sino al logos, toda esa guía, toda esa mirada, todo ese aprendizaje, esa diferencia entre los despiertos y los dormidos, tiene que ver también con escuchar un daimon. Después también va a aparecer el clásico ejemplo en la apología de Sócrates, ¿no? Que dice que, bueno, en ciertos momentos de dificultad, Sócrates escucha esa voz que lo guía y que de alguna manera le indica cómo tiene que actuar. Después podemos pensar en el ejemplo de Descartes con respecto a los sentidos me engañan, entonces, ¿qué tal si hay un genio maligno que quisiera que yo erre, ¿no? En mis percepciones? Esta cuestión también es interesante porque sigue apareciendo no meramente como un uso retórico el traer la figura o la imagen de un genio, sino como en el modo de concebir el mundo, de moverse en el mundo y también a la hora de producir y estar inmerso en la producción de una obra, puede interactuar ese artista con un genio. Otra de las cuestiones interesantes acá, que nos va a quedar entonces por intentar responder, será si el genio es algo innato, es algo que va a pertenecer a la naturaleza propia del artista, o el genio es algo, si este genio es por naturaleza, o si el genio es algo que en realidad tiene que ver con un perfeccionamiento esencial de ciertas técnicas y que va a haber una diferencia únicamente cuantitativa y no cualitativa en el artista. Por otro lado, también si el genio, en lugar de ser un modo de ser únicamente de ese artista, sea una entidad, sea algo extraño a él y que sin embargo lo elige, lo toca como si fuera con una varita mágica y lo hace tener determinado talento en ciertos momentos para ciertas cosas y lo hace diferenciarse del resto. Es como algo que podemos ya ir anticipando, si se quiere, que es aquella definición que da el propio Kant en la tercera crítica, en el parágrafo 46, si no me equivoco, donde dice que el genio es talento o don natural. Entonces, justamente, ¿no? Es un talento o un don natural, y acá lo que se va a desprender va a ser todo una pregunta con respecto a
si este talento es la naturaleza, si el arte bello es arte del genio en el número 46, dice genio es talento, don natural que da la regla al arte. Entonces, ahí a partir de esa definición que da Kant, nosotros podemos empezar a preguntarnos y decir, bueno, ¿qué es esta naturaleza que viene a actuar sobre determinado artista? ¿Por qué sobre ese artista y no sobre otro? ¿Y en qué medida la naturaleza interviene? ¿Cómo es ese efecto de la intervención? Por eso también esto que hablamos de darle espíritu a la obra, de darle movimiento a la obra, impregnar de espíritu a la obra, tiene que ver al mismo tiempo con la disposición del ánimo que va a efectuar la naturaleza sobre ese artista. Hay una disposición del ánimo también, hay un modo de un movimiento interno que se va a generar en el artista. Kant va a hablar de un juego entre imaginación e entendimiento, en la cual va a haber muchas ideas revoloteando en la cabeza del artista y va a tener ese don, va a tener ese talento para poder concebir qué es lo mejor para su obra, incluso sin saber cuál es la finalidad de aquello que está produciendo, cuál es la finalidad de su obra. Por eso esto va a generar todo un análisis con respecto a la imaginación, a la función de la imaginación, de la fantasía, a todo el problema del entendimiento que va a tener que buscar esas ideas, intentar generar conceptos sobre eso. La idea es si realmente el genio tiene el proyecto en su mente, la totalidad del proyecto de aquello que va a crear, o simplemente es mera inspiración, esa inspiración divina a la cual está arrojado y no conoce aquello que está haciendo. Esto es una discusión incluso del problema de Kant con, sin ir más lejos, Platón, ¿no? Porque, bueno, es en República, Platón intenta o propone desterrar a los poetas, ¿no? En esta estar entusiasmado, en este estar captado por un genio, algo que sucede es justamente que el artista no sabe explicar aquello que hace. Este problema que está acá confrontando Kant con Platón, si se quiere, nos está mostrando lo que intenta buscar Kant acá es todo ese proceso interno que se genera en el artista, que se genera en este genio, en este artista dotado de genio, y empezar a dilucidar y decir, bueno, ¿cuál es el plan, el movimiento que se da en la imaginación? ¿Cuál es la función del entendimiento que intenta darle un sustento, un límite, refrenar ese juego, ese movimiento de la imaginación, de la fantasía, que sin estar guiada por un entendimiento caería entonces en un sinsentido? Después, ¿qué lugar ocupa la memoria dentro de la producción del genio? El conocimiento sensible, es decir, la captación por medio de los sentidos, más allá de las ideas intelectuales que podamos tener. Todo esto son temas que va abordando Kant a lo largo de la tercera crítica, en la antropología. También tiene un texto breve que es anterior a la tercera crítica, que se titula De lo bello y lo sublime. También todas estas cuestiones sobre si es bello, si es sublime, si gusta, si place a los sentidos, si genera goce. Hay un montón de clasificaciones que va dando Kant dentro de lo que es el sistema kantiano. Tienen su lógica y van cerrando. Autores y pensadores posteriores irán criticando ciertas cuestiones, como por ejemplo la clasificación que da Kant sobre las bellas artes, ¿no? Por ejemplo, Kant hace una crítica de la música o no le da un valor importante a la música
Y sin embargo, Schopenhauer en el mundo como voluntad y representación va a hablar sobre el genio, va a ser la obra de Schopenhauer es una gran lectura del pensamiento kantiano, y dentro de esa clasificación de las artes que realiza Schopenhauer, quien tiene un lugar primordial va a ser la música, va a ser ese lenguaje universal que de alguna manera comunica aquello que en Kant no se puede conocer porque está dentro del plano de lo nouménico, de la cosa en sí también. Para Schopenhauer entra dentro del mundo de la voluntad, y aquello que nosotros conocemos o aquel plano en el que nos movemos es el plano de nuestra representación, ¿no? Nuestra Vorstellung, aquello que se nos pone delante. Entonces ese mundo de la vile, de la voluntad, va a decir, bueno, para Kant eso no se podía conocer, no se podía acceder a esa cosa en sí o a eso numérico. En cambio, Schopenhauer da un lugar privilegiado a la música porque va a decir, no lo podemos conocer, pero lo podemos intuir, podemos tener intuiciones. La música, antes de ser un lenguaje conceptual, sistematizado, esa música previa a los conceptos y esa configuración sistemática está más cercana a la voluntad, está más cercana a la naturaleza. Entonces, si bien no podemos tener un conocimiento completo, podemos tener un conocimiento intuitivo de eso. Entonces, ¿por qué escuchamos música en distintos idiomas o no sabemos de qué va la letra y demás, y a nosotros nos genera igual emociones, nos genera sentimientos, nos atrapa esa música y no sabemos ni siquiera de qué está hablando la letra? Porque en algún punto también insiste Schopenhauer que no importa la letra, sino lo que importa, lo que es más fundamental es la música. Entonces, miremos cómo también entre aquella crítica de Kant con respecto a la música y al genio, Schopenhauer, haciendo una lectura de Kant, la va transformando, va cambiando ese orden, y eso va a abrir el campo para un pensador, un músico, un teórico como Richard Wagner, que Wagner va a hablar justamente de la Gesamtkunstwerk, ¿no? La obra de arte total, donde va a retomar que toda la tragedia clásica griega, va a retomar toda la cuestión de los mitos, de la mitología, y al mismo tiempo también ese armado, esa representación estética va a vincular justamente a partir del mito, darle un sentido político en la puesta en escena. Hay un mensaje atrás de toda esa interpretación. Pero ¿qué es lo que pasa? Va a decir quien teoriza al mismo tiempo también sobre todo ese nuevo modo, sobre esa genialidad que lleva a cabo Wagner de volver a reunir todas las artes en el drama musical, tiene que ver también con la teoría de Nietzsche en el nacimiento de la tragedia, cuando le está dando ese sustento académico al posicionamiento musical de Wagner. Pero, ¿qué encontramos también? Más profundidad, ya no sobre la mera música como en Schopenhauer, sino en el drama musical. No nos quedamos únicamente con ya la música, aquello que Kant criticaba, aquello que Schopenhauer pone en primera línea. Acá es el drama musical, una representación en escena de los mitos dionisíacos, de esos sufrimientos del dios Dionisos, y que esa representación va a servir, esa Vorstellung va a servir como un velo que nos va a permitir el acceso a la comprensión de la voluntad, de aquello que Schopenhauer decía únicamente podemos intuir. Nietzsche va a ir un paso más todavía y va a decir, no meramente lo podemos intuir, podemos acceder a lo que va a denominar la visión dionisíaca del mundo.
Y cuando habla de Dioniso, habla del genio dionisíaco. Entonces, si Dionisos, como lo titula Kerenji, por ejemplo, habla de Dionisos, raíz de la vida indestructible, en tanto Dionisos es eso, ese movimiento eterno, es esa voluntad, es esa vile, es ese incluso es el juego entre vile y vele, ¿no? Vele la ola, el movimiento de la voluntad, y ese vile, justamente como el romanticismo va tomando también esa idea, ese movimiento eterno de la ola que se desprende del mar y vuelve a sumergirse y da constantemente, ¿no? Y ese desgaste también, ¿no? Si nos queremos retomar y no perder de vista toda esa mirada romántica de la erosión del viento del agua sobre el acantilado y la muestra, la señal del paso del tiempo en ese templo que está ahí contra la orilla, ¿no? Entonces, Nietzsche va un paso más y dice, bueno, no solamente podemos intuir, podemos acceder a esa visión dionisíaca del mundo, porque Dionisos es el genio de la naturaleza, es esa expresión ontológica, por usar una palabra heideggeriana, es esa expresión ahí ontológica, el ser de las cosas, de lo que da vida, y a lo que todo lo que muere retorna. Por eso también este genio, nos podemos preguntar, decir, bueno, ¿por qué ese entusiasmo del genio que también en Kant ya está, ¿no? Ese entusiasmo del genio, este juego entre el espíritu y el ánimo, entre el Geist y el Gemüt, esos movimientos, esas sensaciones que se van produciendo, esos sentimientos que va produciendo al mismo tiempo en los espectadores, dicen, bueno, nos está mostrando por vía de algo sensible, de algo material, de un objeto, nos está haciendo intuir que hay algo más, que hay algo que trasciende a nuestra mera finitud. Pensemos lo siguiente, Kant al dar con esta cuestión se mete en un problema en lo que refiere a su sistema crítico. Porque, a ver, pensemos lo siguiente, le quiero esquivar un poco también a la primera crítica por ciertas cuestiones ahí de conceptos complejos, ¿no? que asustan un poco, pero Kant dice en la primera crítica intenta demostrar cuáles son los límites de nuestro conocimiento, ¿no? Si la metafísica es una ciencia o si la metafísica es una propedéutica, ¿no? Es un intento, es algo previo a una ciencia, si puede llegar o no, ¿no? Entonces, dice, bueno, nuestra razón intenta o quiere buscar indagar sobre el tema del alma, sobre el tema de Dios, sobre el tema de la libertad, y ahí erra, ¿no? Divaga, se va, no puede terminar de explicarlo. Estas cuestiones las retoma después en la segunda crítica, en la razón práctica, donde dice, bueno, justamente con esta idea del deber, podemos también intuir que hay algo trascendente, hay algo que está más allá. No podemos conocerlo, pero tenemos cierta... podemos pensarlo, ¿no? Tenemos ciertos pensamientos sobre Dios, alma. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Nos damos cuenta, por medio, Kant se encuentra en el problema cuando dice, bueno, aquello que en el mero conocimiento no podemos afirmar sobre Dios, no podemos afirmar sobre la inmortalidad del alma, tenemos ciertas intuiciones, tenemos ciertas sensaciones que se nos van produciendo cuando contemplamos una obra de arte bella. Cuando nos impacta la belleza, pues después nosotros podemos analizar el cuadro, la pintura, la canción y comenzar a decir, bueno, tiene tales notas, usó tales elementos para la pintura del cuadro, tiene tales dimensiones, tales características. No, bueno, sí. Todo ese análisis de conocimiento es posterior. La cuestión acá que importa a Kant es cuando nos impacta la obra. La primera mirada, esa primera observación. Ahí, ¿qué sensaciones nos produce, ¿no?
hacia dónde nos lleva. Y justamente esa conexión con la obra, del espectador con la obra, no es un vínculo de conocimiento, voy a conocer la obra, no, ahí es una relación de reflexión. Por algo también en algún punto Kant habla de crítica, y una de las traducciones, justamente este profesor Aramayo traduce por crítica del discernimiento. La palabra es Kritik der Urteilskraft. Bueno, después en otras clases vamos a desmenuzar bien todo este término de Urteilskraft, porque, bueno, Teil es parte, Urteil es juicio, Kraft le da fuerza, hay un juego, y termina eligiendo una palabra en español que es discernimiento, que está bien en el sentido de que hay lo que termina siendo curioso es que es crítica de la crítica, porque si pensamos que crítica viene de krinein, de la palabra griega krinein, de analizar, desmenuzar, comenzar a separar, bueno, discernir, ¿no? Y a esto nos lleva también ese juego de no nos enfrentamos a la obra meramente o primeramente a la obra de arte bella para conocer, sino que nos genera un juego de reflexiones. No podemos, es como si dijéramos, entramos a determinado museo X o a ver una obra determinada y esto, ¿no? Cómo terminamos inmersos en ese ámbito que genera la obra, o a esa expresión de lo maravilloso que es, que nos transmite esa pintura o esa interpretación musical, etc. Entonces, ahí no vamos a conocer meramente. Entonces, esa reflexión de la reflexión, ese Krinein y ese Urteilskraft, ese discernimiento, y al mismo tiempo, esto, ¿no? La genialidad en la producción y la genialidad en la producción por parte del artista y la genialidad, cómo queda ese mensaje en los espectadores, cómo el juego, la obra de arte funciona como si fuera, hay un pensador muy interesante que tiene una obra que se llama Homo Ludens, y dice que el juego es anterior a toda cultura, ¿no? Dice Huizinga, el autor de Homo Ludens, dice el juego es anterior a toda cultura. Y ahí es interesante porque justamente la cultura vendría a ser el resultado de un juego, ¿no? El genio trabaja en el sentido que se trabaja en el artesanado, en el que se trabaja en una fábrica, en el que se trabaja por una remuneración económica, por una recompensa o por un salario, o el genio concibe su trabajo como ocio, y su trabajo consiste en un estar jugando. Sin embargo, también algo que van a pensar mucho los románticos es, bueno, toda esta idea de el padecimiento, lo que sufre el genio. Nietzsche insiste mucho, ¿no? El genio es el que más padece, la soledad del genio, el incomprendido. ¿Cuántas veces pasa cuando leemos alguna biografía de algún escritor o de algún artista del tipo que sea? Es decir, ciertos, tanta elevación en determinados aspectos de su vida que en algún punto también, como si fuera esa soledad del genio, de la cual hablan distintos autores, ¿sí? Bueno, ese padecimiento, ese sufrimiento, esa falta de comprensión, todo esto que se va generando en torno a otros, ya no al entusiasmo, ya no a la maravilla, ya no al esplendor, a esa luz que produce su arte, sino a un cierto rostro que se esconde detrás de la máscara
de ese artista cuando no está en escena, ¿no? Entonces, todos esos temas son muchos puntos que van convergiendo dentro del concepto de genio, de arte, de naturaleza, y justamente, ¿no? Kant va a insistir en que no todo arte es arte bello y que el arte bello corresponde a la naturaleza, parece naturaleza. Hay una imitación de la naturaleza, pero es una imitación que tiene que tratar de no confundirse en ese juego de la representación, tiene que tratar de no confundirse con la naturaleza. Y en la pregunta es, ¿hay una regla para crear un arte bello? Por medio de, por ejemplo, ¿no? Porque esta es la contraposición o la discusión que lleva a cabo Kant con cierta tradición que se le impone, un pensador inglés que se llama Alexander Gerard, que tiene un texto, creo que se titula Un ensayo sobre el genio, donde, por ejemplo, Gerard menciona que hay genio para la ciencia, hay genio para el arte. Y Kant dice, no, para la ciencia, arte y ciencia no van de la mano. Va a decir, el genio es genio para el arte, no hay genio para la ciencia. Si nosotros pensamos en física, en matemáticas, va a decir, bueno, 2 más 2 es 4, y de ahí la complejidad de los cálculos se va sumando. Yo te puedo explicar los pasos y cada quien que venga detrás mío va a seguir copiando con esas explicaciones, va a seguir avanzando hasta que la ciencia lo permita, hasta que ese ámbito científico lo permita. Va a decir, bueno, Newton establece leyes y después de Newton vendrán otros científicos que mejorarán su teoría, que avanzarán por distintos ámbitos, pero se puede seguir, se puede continuar a partir de eso. En cambio, va a insistir Kant en lo siguiente, va a decir, ¿qué se sigue de Miguel Ángel? ¿Qué se sigue de Rafael? ¿Qué se sigue de Shakespeare? ¿Cómo nos explica Shakespeare? ¿Cómo nos explica Dostoyevsky? ¿Cómo nos explica eh, Wagner incluso? ¿Cómo llevan a cabo su obra? La belleza de su arte. Es decir, bueno, justamente, pueden ir críticos del arte a decir, sí, utiliza determinada técnica con X elementos y demás. Bueno, sí, pero justamente la genialidad consiste en que Miguel Ángel vio en el mármol algo que el resto no vio y pudo concebir un estilo de arte que capaz hasta ese momento no existía. Lo mismo, no sé, por ejemplo, antes, hace unos meses que hablábamos de Dostoyevsky también en uno de los cursos en la fundación, mencionábamos esto, ¿no? Todos los críticos literarios de la época dicen, esta persona no sabe escribir una novela. Tiempo después vamos a encontrar críticos literarios que van a decir, no, inventó un nuevo modo de hacer literatura. Entonces, justamente, en esto, y acá viene la idea interesante, justamente en esto, que el espectador, al visualizar la obra, va a entender que hay algo que trasciende a la finitud del ser humano, a mi propia finitud, va a decir, bueno, pero esta belleza, este esplendor, esto que me ilumina, me señala que hay algo más allá de todo esto. Al mismo tiempo, desde el otro lado, no del lado del espectador, sino del lado del que lo produce, desde el genio, va a decir, bueno, siguiendo esta idea de Dostoyevsky, que crea un nuevo modo de hacer literatura, va a decir, no había regla para eso. No había
leyes instaladas en cómo había que hacer este estilo artístico. A partir de la norma, de la regla, se irrumpe con eso y se crea algo nuevo. Entonces acá aparece una cuestión moral importante. ¿Por qué determinados artistas tienen el privilegio de irrumpir con esas leyes, de irrumpir con esas reglas y crear algo nuevo? Después esto va a generar obviamente toda una suerte de debate, va a decir, ah, bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que esos genios, esos pocos dotados de ese talento, tienen entonces un privilegio que el resto de los mortales no tiene. Entonces, ¿qué tipo? ¿Son otro tipo de raza? ¿Qué son? ¿No? Entonces va a aparecer toda una discusión eh, en torno a el lugar del genio dentro de una comunidad y esta cuestión también de este rol. ¿Qué rol le da a la comunidad al genio? ¿Qué función le da? Y al mismo tiempo, ¿no? Es una relación eh, recíproca en el sentido de tienen que haber ciertas bases, sí, ciertos elementos dentro de una comunidad que permitan el surgimiento de un genio y al mismo tiempo ese genio tiene como la necesidad de compartir su mensaje a aquellos que lo rodean. Vamos de nuevo. Si la comunidad, si esa sociedad, esa cultura en la que está inmersa este artista genial, no genera, no permite, no abre lugares, espacios para que surja ese genio, para que explote su talento, el genio no sirve para nada. Si a su vez el genio que recibe ese don, ese talento, ese mensaje de la naturaleza, porque utiliza una palabra Kant que es medium, dice, si ese genio no media entre naturaleza y comunidad, ¿qué, qué rol cumple? ¿Qué función cumple? ¿Para qué queremos ese genio? Por eso se insiste en que la naturaleza elige a esas personas determinadas y el arte es una expresión, es una imitación de la naturaleza, expresa la naturaleza, porque es como esto, ¿no? Se habla de un Sprache der Natur, el lenguaje de la naturaleza. Es un lenguaje cifrado. Böhme, Jacob Böhme, contemporáneo ahí a Kant, que está metido en todas estas cuestiones que Kant conoce, pero no se mete, ¿no? Este lenguaje de la naturaleza cifrado que el genio tiene la llave, ¿no? Entonces, adquiere ese conocimiento y logra, la genialidad también consiste en la capacidad de plasmar ese mensaje. Entonces, ¿qué es lo que sucede después? Ahí, bueno, hay que generar también ese lugar, eso que convoca para dar ese mensaje. ¿Qué es lo que termina sucediendo muchas veces, ¿no? Que lo podemos encontrar en, bueno, ese ejemplo de Dostoyevsky, sin ir más lejos, que es más cercano en el tiempo, pero bueno, Wagner en sus obras también lo trabaja, ¿no? Está Schiller, las cartas sobre la educación estética del hombre, ¿no? Habla esta cuestión de hay que educar a los espectadores y
al mismo tiempo perfeccionar el arte, ¿no? Porque se da esta cuestión que en Kant al menos no recuerdo encontrarla, donde la mera obra de arte bella ya nos produce esas sensaciones, entonces ahí lo que enjuiciamos es que nos produce placer, es un juicio de gusto, y tiene que ver con el gusto. Ahora, una discusión de los románticos va a ser, hay que entrenar ese gusto, porque puedo traer la mejor, la mejor ópera, el mejor drama musical, pero si no hay público preparado para recibir esa obra, para comprender esos elementos, ¿de qué sirve? Para Kant el mensaje llegaría igual, para los románticos no. De hecho, en esta idea de generar un sentido de unidad, de nacionalidad alemana en este siglo XIX, tiene que ver con la estética y la política, retomando a Schiller. En las cartas, ¿no? Ya cuando comienza dice lo siguiente, la belleza tiene que ver con la verdad. Y si nosotros optamos, hay que optar o por una vía estética o por una vía moral. Y va a decir, bueno, si únicamente llevamos un mensaje político, moral, es decir, eso genera cierta tensión, genera cierto rechazo y nos limita un poco en el mensaje. Por otro lado, cuando dice, si nosotros hacemos una opción por la vía estética, lo que va a decir Shira ahí, hay un micrófono, ¿no? Ya está muy noche a las 7, ¿no? Lo que va a decir Sheila en la opción, por medio de la opción estética, va a insistir con esta cuestión de, no hay una fricción, no se genera tanta tensión si nosotros por medio de representaciones artísticas mandamos ese mensaje. Entonces, todo esto tiene que ver con la recuperación de la mitología por parte del romanticismo, de crear como una suerte de nueva religión, al mismo tiempo dar sentido de unidad a Alemania. La compilación de los cuentos de los hermanos Grimm también se da en todo este contexto. Entonces, vamos viendo cómo se va produciendo esta idea de lo genial, del genio, de su arte, de ese retorno y vínculo con la naturaleza, y por otro lado, esta mirada hacia lo político. También al mismo tiempo tenemos que pensar que, por ejemplo, esta relación del genio con la comunidad, sin ir más lejos, ese Dionisos, esa naturaleza, lo que va a permitir es, ¿no? Nosotros decíamos, bueno, en Kant el genio funciona como medium, el que media, ¿no? El que lleva ese mensaje. Ahí en Nietzsche va a decir, bueno, cuando analiza la tragedia griega, va a decir la función del coro, el coro como esa voluntad, como ese uno, como ese originario, ese Uain, ese uno primordial, va a decir, bueno, eso que se genera ahí es el acceso al originario. Todo va a decir, bueno, todos los espectadores en algún punto son también actores, ¿no? En este juego entre Spila, Spiel, Zuschauer, hay un montón de elementos y de palabras en alemán que van generando todo una familia de palabras que van usando estos pensadores, y va diciendo, bueno, es lo que permitía la tragedia griega, va a decir Nietzsche, es la restauración del vínculo de los seres humanos con los seres humanos y de los seres humanos con la naturaleza. Esta pérdida en algún punto, y lo que, no sé, por ejemplo, Freud hablaría de estos aniquilamientos o eliminación de ciertos narcisismos con respecto a habernos creído que por el uso del logos, de la razón, superiores y distintos al resto de
la naturaleza y al resto de los seres humanos, ¿no? Todo esa crítica que aparece muy fuerte acá y que en algún punto el romanticismo, Kant, quieren retomar de la naturaleza, quieren insistir con el arte, Schelling también, ¿no? Hegel también tiene las lecciones sobre estética, quieren retornar ahí, están luchando en cierta manera con la tensión de todo un avance de una concepción mecánica de la naturaleza en la cual termina, si se quiere usar terminología de Heidegger, en toda la maquinación, la tecnificación, todo el servirme de la naturaleza como medio para satisfacer todas mis necesidades sin dejar lugar a un uso sereno, ¿no? A ese deshacimiento, a esa Gelassenheit, o a esa relación contemplativa, reflexiva con la naturaleza. Así que nos quedaría entonces después a lo largo del curso ir accediendo un poco a el contexto de Kant con ciertos lineamientos generales de su vida, una relación con respecto a contextualizar sus críticas. A ver, Kant no nació genio tampoco. De hecho, si recuperamos algunos datos de su biografía, vamos a encontrar que nadie quería tomarlo como discípulo, como pupilo. Eso después se trató de ocultar en determinado momento en la universidad. Querían buscar a ver quién era que lo había reprobado porque quedaba mal históricamente, pero bueno, no daba señales justamente. Él tuvo que hacer un cambio, digamos, en ciertos aspectos de su vida para poder lograr escribir lo que escribió y pensar lo que estaba haciendo antes de sus críticas. Después, bueno, hay que buscar también un cierto enlace entre las tres críticas, entre este problema de los juicios sintéticos a priori o de los límites del conocimiento, cuál es el deber, el imperativo categórico, cómo eso, una razón pura, una razón práctica, y cuál es la función de ese discernimiento, de esa tercera crítica para unir las primeras dos. Por eso, o sea, ¿qué lugar ocupa entonces ahí el genio? ¿Qué lugar ocupa ahí el arte? ¿Qué mensaje viene a transmitirnos? Y bueno, después hablar un poco también sobre todo el tema de algunos conceptos, algunos problemas de traducción, y nos queda entonces después seguir relacionando la antropología, que son otras lecciones, lo bello y lo sublime, después adentrarnos en toda esta influencia y esta tradición sobre el concepto de estética, porque está Baumgarten, está Edmund Berg, también que empiezan a desarrollar sobre lo bello, sobre lo sublime, si la proporción implica justamente belleza o no, esta armonía en las proporciones, cómo las encuentra el genio. Después, bueno, de Baumgarten, Wolf, también tenemos otro de los pensadores, y cómo esto después va abriendo el juego a Schiller, a Schelling, que es otro de los pensadores que me interesa bastante tener en cuenta, y cómo se va generando todo un seguimiento de discusión a partir de la filosofía de la tercera crítica de Kant, que hay obras, incluso no me acuerdo si no era de Goethe, que dice, ¿no? Como, qué gran regalo haber recibido esa tercera crítica, ¿no? Así que bueno, les agradezco. No sé si abrimos un espacio para intercambiar algunas ideas, consultas, opiniones, y bueno, ya igual les agradezco por estar acompañándonos hoy.